Saludamos a la audiencia de este prestigioso canal. Que Dios bendiga de una manera muy especial a cada oyente. Si ya lo tenemos, segunda carta de Corintios capítulo 9 versículo 6. Y leemos su palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente segará. Versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Que el Dios de los cielos añada bendiciones en vuestros corazones. Oramos, hermanos. Padre eterno, solamente vamos a estudiar lo que está escrito, que es tu palabra. Tu palabra va a correr, mi Señor, y tu palabra va a ser glorificada en vuestros corazones. Sabiduría y ciencia, y salir edificados por tu Espíritu Santo. En ti confiamos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. Amén. Le damos una ofrenda de aplauso fuerte al Señor, porque todo lo que respire alabe a Dios. Tenemos como tema, mis amados, las llaves de la bendición financiera. Por supuesto, amados hermanos, las llaves de la bendición financiera establecido por Dios. Y queremos ver cuáles son estas llaves de la bendición financiera que son establecidas por nuestro Dios que hizo los cielos y la tierra. Son las ofrendas voluntarias, las primicias y los diezmos. Cuando escudriñamos las Sagradas Escrituras, nos enseña que las ofrendas son voluntarias. Por supuesto, de hecho, nos dice que Dios ama el corazón alegre y generoso. Lamentablemente podemos decir así, muchos de los llamados pueblos de Dios, de los llamados creyentes, no han entendido este pasaje y podemos decir muy claramente que son creyentes mezquinos con Dios. Y al ser usted un creyente mezquino con Dios, es ahí donde usted detiene las bendiciones de Dios sobre su vida y el avance poderoso del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En este estudio, mis amados, vamos a entender en qué consiste las llaves de la bendición financiera. Y veamos las bendiciones resultantes del diezmar y ofrendar. En el libro de Malaquías encontramos
En el capítulo 3, en el versículo 10, que el Señor nos dice, fíjense esa palabra, que el Señor nos dice, me incluyo yo también, traed todos los diezmos al alfolí y habrá alimento en mi casa. Y ese alimento viene a ser tanto espiritual como material. Por eso que esta palabra de mi Señor es bien clara. Traer los diezmos a Dios, habrá alimento para sus siervos, tendrán como darle un salario justo que le permita suplir sus necesidades y lo de su familia. Porque nuestro Dios, si lo ha constituido usted como pastor, por supuesto, tiene que haberlo constituido a tiempo completo. Solamente para el servicio de Dios. Escúcheme bien, iglesia del Señor, porque los ministros del Señor, Dios va a suplir a los ministros sus necesidades. Y eso se va a reflejar en la forma como los siervos, y cuando hablo de siervo, hablo de sierva, ministran las finanzas. Por eso que en toda iglesia de ley hay que llevar la contabilidad. Porque Dios demanda saber ministrar sus finanzas. ¿Cuánto le alaban al Señor? Entonces, ¿qué vemos en el libro de Malaquías? Que es el último libro del Antiguo Testamento, en el capítulo 3, versículo 10. Mire lo que manifiesta mi Señor, el Dios de los cielos. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¡Qué belleza! Nuestro Dios nos reta a que lo probemos, que no pecamos. Que lo probemos si traemos nuestros diezmos al alfolí. Y Él promete, Él, no el pastor, soy pelado como usted. Dios, Él promete abrir la ventana de los cielos y derramar bendición hasta que sobreabunde. Yo no sé, hasta ahora yo no conozco un judío pobre. El judío es un pueblo bendito de Dios. No hay un judío pobre porque ellos saben lo que es las llaves de la bendición financiera, que son los diezmos y la ofrenda. ¿Cuánto le alaban al Señor? Mire que Dios nos promete reprender todo aquello que daña o roba nuestras finanzas. Escuche bien esto. Las grandes bendiciones que nuestro Dios promete son tan grandes y evidentes que todo el mundo podía darse cuenta de ello, y muchos desearían ser cristianos como nosotros. En otras palabras, seremos la envidia de otros. ¿Por qué? Por supuesto para bien, porque lo de nuestro Dios es
bendecirnos sin acepción de persona. Veamos lo que manifiesta la palabra del Señor. Jesús y la ley. Cuando escudriñamos el Evangelio de San Mateo capítulo 5 versículo 19, Jesús manifestó: de manera que cualquiera, así usted sea un apóstol, así sea usted un pastor, así sea usted un grande evangelista, un misionero, quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, dice que este será llamado grande en el reino de los cielos. Versículo 20, las palabras textuales de Jesús. Porque os digo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Verdad que los fariseos, gente hipócrita, entre paréntesis, religión? Fariseos, los escribas, los doctores de la ley, los herodianos, dice que adoraban a Dios, pero con sus hechos lo negaban. Por eso que Jesús les pegó el grito y que, ¿cómo les dijo? Fariseos hipócritas. Piensa que siendo los fariseos más hipócritas que nosotros, dice la Biblia que diezmaban de 3 plantas. Diezmaban de la planta la menta, el eneldo y ¿qué más? Y del comino. Entonces, si nosotros obedecemos a su palabra y seguimos los principios que nuestro Dios ha establecido en el área financiera, podemos decir que sin lugar a duda obtendríamos la bendición de Dios de una manera muy maravillosa. No olvidemos que el Señor nos reta a que lo probemos. Sin lugar a duda, nuestro Dios nunca nos fallará. Porque Él manifestó que si sembramos en abundancia vamos a recibir. ¿Por qué? Porque los ladrones, los mentirosos, los adúlteros, no lo mires a ver tampoco, los fornicarios, los hipócritas, los que se echan con varones, mujer que se echa con mujeres, no heredarán el reino de los cielos. O sea que no hay reino para estas personas. En la revelación que mi Señor les dio el evangelista Daniel Escobar, no sé si ustedes escucharon aquí en nuestra iglesia el evangelista Daniel Escobar, entre paréntesis, conocido en su época como muerto vivo. Dios le mostró, porque él estuvo hasta en el infierno, cualquier cantidad de pueblo de Dios, pastores, fíjense, pastores, evangelistas, en el infierno por no dar su diezmo a Dios. Por eso que el Señor manifiesta: mi nación toda me ha robado. No solamente la iglesia tiene que diezmar a Dios, toda la tierra, hipócritas y no hipócritas, religiosos y no religiosos, tienen que diezmarle a Dios porque está establecido. Es igual la ley desde el principio, esto es desde el principio, igual la ley desde el principio, que no coman sangre desde el principio a todo el mundo, porque en la sangre están las enfermedades. Por eso que usted ve que día tras día estamos cafeteando a la gente, día tras día en hospitales, en clínicas. ¿Por qué? Porque no obedece, comen sangre y ahí la enfermedad y muerte. ¿Cuánto le alaban al Señor?
Fíjense, hombres y mujeres miserables, vamos a usar esa palabra, que enseñan que en el tiempo de la gracia, sí enseñan, que ya no se diezma. Fíjense que hasta dónde ha llegado la corrupción de estos llamados, entre comillas, creyentes miserables. Es por eso que viven como viven. Y la palabra del Señor es bien clara. Dice que no hay reino de Dios para estos engañadores y ladrones hipócritas. Así lo dice la palabra. Por eso que la palabra del Señor es dura. Pedro le dijo, Señor, es dura tu palabra. Le dijo, ¿tú también te quieres ir? No, Señor, ¿a dónde iremos? ¿Ah? ¿No ves que hoy lo que se enseña en muchas iglesias es amor? Y de amor no tienen nada, porque el amor es con hecho. Cuando uno ama, perdona y olvida, alaba. Fíjense, hermano, qué belleza tener las llaves de la bendición financiera. Porque cuando nosotros tenemos las llaves de la bendición financiera, dice la Biblia que nuestra sementera se multiplicará. Entiéndase, producción, venta, ingresos económicos, etcétera, se multiplicará. Aleluya, ¿sí podemos decir aleluya? Ahora, en la segunda carta de Corintios, capítulo 9, versículo 10. Pero vamos a leer desde el 9. Segunda de Corintios 9, 9. Como está escrito, mire, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. O sea, dar para vivir. De lo que Dios me da a mí, yo le doy a Él. Y nunca me faltará nada. Es ahí donde va a aumentar, amados hermanos, el crecimiento de nuestro fruto de justicia. Por eso que según la palabra del Señor, en el versículo 10, dice, y hará crecer en nosotros el agradecimiento a Dios. O sea, engordará, vamos a usar esa palabra, mi Señor en bendición y saciará satisfacción. Ahora debemos entender que el diezmo y las ofrendas es desde el principio. No es de este tiempo, desde el principio. Millones de millones desde que hubo nativos en la tierra. Y en el libro de Génesis, que es el principio, capítulo 28, versículo 22, leemos que el patriarca Jacob hace la solemne promesa de darle los diezmos ¿a quién? A Dios. De todo lo que Él le dé. Tú me das, tú me bendices y prometo darte los diezmos. Fíjense, siglos más tarde, la práctica del diezmo fue establecida por Dios como una ley y pertenecía a Dios, según lo dice el libro de Levítico, capítulo 27, del versículo 30 al 32, que es usted, por supuesto, lo lee en su casa. Estableció la ley Dios del diezmo. ¿Usted sabe lo que es una ley? Es un estatuto que tenemos que cumplirlo. Y cuando escudriñamos el Nuevo Testamento, encontramos una interrogación. ¿Pagaría mi Señor Jesús los diezmos? ¿Pagaría Jesús los diezmos? Porque por ahí me salió
un indocto que me dijo, pero Jesús nunca diezmaba. Le digo, váyase para allá. ¿Cuál es su pastor? Le dije. Eso fue lo primero que le dije. Porque aquí estamos para enseñar y aquí estamos para aprender. Por eso le digo, ¿pagaría mi Señor Jesús los diezmos? Sí. Algo sencillo. Sí. Por supuesto, de otra manera, Jesús hubiera sido acusado por los religiosos de su época, quienes lo perseguían para enterarse en qué infringía la ley. En esa época, escúcheme bien, esto es importante, los fariseos, gracias a Dios que aquí no hay ninguno, eran fanáticos en dar, póngale atención a esta palabra, en dar el diezmo, no solo de lo que ganaban, sino también de los arbustos, así como el valor de la planta, del eneldo y del comino. O sea, están diezmando de lo que ganaban y están diezmando de las 3 plantas que ellos también recogían. O sea, no daban el 10, no daban el 20, no daban el 30, daban el 40, bíblicamente. El 40%, ¿a quién le daban? A Dios, porque ellos sabían que eso era bendición y crecimiento, aleluya, en lo material. Por eso que Jesús dio a entender que había que pagarlos. Y se los dijo, da a César lo que es del César, porque ahí se secó a preguntarle a un hipócrita y le sacó una moneda y le hizo la pregunta si había que pagar tributo o no había que pagar tributo. Y en la moneda estaba la imagen del César y dijo, mira, da a César lo que es del César. Más claro le dijo, no seas ladrón y dale a Dios lo que es de Dios. Cuando usted escudriña la palabra del Señor, en los días de mi Señor Jesús, ahí no se habló mucho del llamado diezmo. ¿Por qué? Porque los fariseos, escribas, doctores de la ley, los herodianos, el diezmo ellos lo daban con jactancia, que usted lo sabe en los 4 evangelios. Y lo decían ellos públicamente, como aquel que oraba en la congregación, que decía, yo ayuno 2 veces al día por semana, doy diezmo de todo lo que gano. ¿Verdad que decía así? Ellos sabían que tenían que diezmar. Es como aquí, nosotros hablamos de diezmos aquí. A ver, dígame, ¿nosotros hablamos de diezmo? No quiero que la iglesia me conteste. ¿Hablamos de diezmo o no hablamos de diezmo aquí? No hablamos de diezmo porque ustedes saben y conocen la palabra. Estamos hablando del diezmo en esta preciosa tarde. Escúcheme bien, ¿sabe por qué estamos hablando del diezmo? Porque Dios mandó un mensaje con su siervo Gigi Ávila que hay que hablarle del diezmo para que usted no se vaya al infierno. ¿Cuánto le alaban al Señor? ¿Cuánto le alaban al Señor? En Lucas 18:12, usted ve ahí ese fariseo, ¿verdad? Ayuno 2 veces a la semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Entonces, aquí vemos que ellos diezmaban el 10% lo correcto de lo que ganaban. Y el 30% de las plantas, que son en total 40%, que le daban ¿a quién? Al sacerdote, porque eso le tocaba a Dios. Porque ellos sabían y conocían la ley, que Dios les daba en abundancia. Vuelvo y le repito, porque cuando se repite, dice que la repetición es la madre de la enseñanza. No hay judío pobre. Usted entra en la casa de un judío y usted lo primero que encuentra en la sala ahí, el Padre Nuestro. ¿Qué más encuentra usted en la sala ahí? Los mandamientos de Dios. ¿Y qué encuentra más usted en la sala? Que tiene que darle a Dios lo que es de Él. No hay judíos pobres. Por eso no sé si usted habrá hecho negocio con judíos
Usted entra a un almacén de judíos y usted sale comprando. Así el judío pierda, le vende, porque él es avispado y le vende. Ese es el judío. Él vende, porque eso es finanza para él. Y al coger esa finanza para él, de eso le da a Dios, porque él sabe que Dios le da ganancia. Hoy en día aparecen judíos y son gentiles, así como nosotros. Dice que son judíos gentiles, pero son falsos, porque ni diezman y todavía se atreven a decir que son judíos. La iglesia primitiva eran mayordomos honrados. No solo la iglesia primitiva daba el 10%, sino hasta el 100% le daban a Dios. Así dice la Biblia. Porque vendían sus propiedades y los ponían a los pies de los apóstoles. Pero apareció por ahí un matrimonio ladrón. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo con este matrimonio que le robó a Dios? ¿Qué hizo? Los mató por mezquinos, por mentirosos y ladrones. Dice que el Espíritu Santo los fulminó. Es que a Dios no le podemos robar. A Dios de ninguna manera nosotros lo podemos engañar. Él conoce la profundidad de nuestro corazón y Él conoce todo negocio que nosotros hacemos. Fíjense en el tiempo de la iglesia primitiva. Imagínense que los que robaban a Dios morían. ¿Verdad que dice la Biblia así? Como este matrimonio, Ananías y Zafira. Hoy nos quedaría muy pocos miembros en las congregaciones si mi Dios actuara como actuara en ese tiempo. Pero recuerde que no hay reino para aquellos. Hay una interrogación. ¿En qué se utiliza los diezmos y las ofrendas? ¿En qué se utiliza? Cuando nuestro Dios estableció el diezmo, tal como lo vimos anteriormente, lo hizo con un solo propósito de suplir las necesidades de su siervo, de su sierva, los sacerdotes y levitas, quienes no se le dio como herencia ninguna porción de tierra en el nuevo estado de Israel, sino que su salario y sostenimiento por su ministerio estaría a cargo del pueblo. Y eso lo manifestó según el libro del Número, capítulo 18, del versículo 21 al 32. Como no hubo para ellos herencia, entonces dictó las leyes del Señor y le dijo: entonces los diezmos los recibirán los sacerdotes y levitas. ¿Cuánto le alaban al Señor? ¿Cuánto le alaban al Señor? Por supuesto que al principio Israel era duro en darle a Dios lo que tenía que darle a Dios. Y a causa de la dureza, podemos decir, del pueblo de Israel, Dios instituyó 3 diezmos diferentes a causa de la dureza de ellos. Usted no ve a veces la gente hace un negocio, cogió $30,000 y dice: ay, 3,000. Tengo que darle al Señor 3,000. Aquí no se le da con tristeza. Mejor no les den nada, porque no te va a bendecir Dios. En vano está echando ese diezmo a un saco y el saco viene a ser roto. No hay bendición. Cuando le damos a Dios, le damos de corazón o no le demos nada. Y vamos a ver que por la dureza del pueblo de Israel Dios instituyó 3 diezmos diferentes. Encontramos en Levítico capítulo 27 del 30 al 32 y Deuteronomio capítulo 14, 22.
un diezmo para el rey, que eso lo encontramos en la primera carta de Samuel, capítulo 8, del 11 al 17. ¿Qué más? Un diezmo extra cada 3 años para los pobres, para los huérfanos, para las viudas, para los extranjeros, según lo dice Deuteronomio 14, 28. O sea, de ninguna manera tenía que despreocuparse de las viudas que son viudas. Porque hay viudas que son viudas y por ahí tienen su amante. Eso ya no se llama viudez. Un día me apareció por ahí una viuda y me dijo, hermano, yo soy viuda. ¿Viuda? ¿Y tú no vivías con Julano y tal? Sí, pero cuando se murió mi marido, eso no es viuda, ya perdiste la viudez. Es como que diga, yo soy virgen, pero ya no eres virgen. La viuda se llama viuda desde el día que murió su marido y no ha tocado hombre. Esa es viuda. Pero esta zángana ya no era viuda, pues. Es que la gente a veces se quiere pasar de lista, alabado sea el Señor. Es por eso que todo aquel que Dios ha llamado a pastorear, Dios lo ha llamado a tiempo completo. Yo me recuerdo que un día estaba orando y el Señor me pegó un grito y me dijo, tú eres juez, sacerdote y profeta. En voz audible, así como le estoy hablando. Todo me gustó menos ser pastor. Porque yo me llamo Jorge Pastor, pues ese es mi nombre, Jorge Pastor. ¿Para qué otro nombre pastor? Y me mandó acá a Guayaquil. Como yo no quería venir, por eso tengo un corte de este lado. Yo no quería venir a Guayaquil. Yo estaba bien allá en la ciudad de Nueva York. Y me dio 40 días para que salga del país y me rendí. Porque nadie puede pelear con Dios. Le dije, Señor, me rindo, te voy a obedecer. Y me vine. Pero grabado en mi mente, que Dios me dijo que iba a ser, ¿qué? Pastor. Abrimos una obra en la 19 y Letamendi. Con un dinerito que yo tenía, yo mismo hice bancas y alquiler y todo. Y a los 6 meses viene Dios del Señor y me dijo, mi pastor es Fausto Romero. Yo lo ungí como pastor. Y ahí tuvimos. Como ya no entrábamos en ese local, nos fuimos a la 24 y Bolivia, como 800 miembros. A los 4 años, 7 meses renuncié. Un pastor me llamó a trabajar, ven a trabajar. Yo renuncié por unas causas que no les puedo decir. Un pastor me mandó a llamar. Tenía 30 miembros. Le digo, bueno, yo soy gritón y soy evangelista, hagamos una campaña. Hicimos una campaña y llegamos como a 400 miembros. Aquí hay muchos que estaban ahí. Una iglesia más o menos grande, como de 600 miembros. Pero llegó el tiempo que vino el Señor y me dijo, ahora eres un pastor. Y comencé. Esperé el tiempo de Dios. Esperé el tiempo del Señor. Me puse un negocito ahí en el Parque Chile, de comida típica, de 8 de la mañana a 3 de la tarde no había nada. Eso era lleno completo. Y vino Dios, le habló a mi madre y le dijo, vende el negocio. Y me pegó un grito el Señor y me dijo, vende el negocio. Lo pusimos en el Universo y en el mismo día se vendió en el negocio. A pastorear vago, alabado sea el Señor. Aquí estoy con ustedes. Porque en el Nuevo Testamento Jesús dijo en Lucas capítulo 10 versículo 7, el obrero y todo obrero es digno de su salario.
No pondrás bozal al buey que trilla. Amén. Fíjense, hermano, que cuando escudriñamos la primera carta de Timoteo, capítulo 5, versículo 22, argumenta desde el modelo mosaico que no hay que ponerle bozal al buey que trilla. No solo la legitimidad de esta provisión al que predica el evangelio, sino aparentemente decimos el mecanismo proveedor, a saber, el diezmo implicado, porque ¿qué dice la Biblia? Porque comen del templo. ¿Y qué más dice la Biblia ahí? Y participan del altar. Entonces vemos algo bien claro que está en la primera carta de Corintios, capítulo 9, versículos 13 y 14. Refiriéndose al mecanismo usado bajo el pacto antiguo, a saber, los diezmos. Comen del templo porque participan ¿de qué? Del altar. ¿En qué utilizamos los diezmos y las ofrendas? Aquí en nuestra iglesia, yo no tengo que ver con las demás iglesias. ¿En qué utilizamos los diezmos y las ofrendas? Porque esto es con hechos, hermano. Tenemos 30 programas radiales. Son miles de dólares anual. 3 programas de canal de televisión. El uno está suspendido por cierto tiempo. Ese lo pagaba la empresa Cristiana Rochelle, pero nosotros también le dábamos mantenimiento, que eran como 400, 500 dólares mensual, con cartuchos, porque no son de esos videos que venden por ahí, cartuchos especiales. Cuando vamos a hacer las filmaciones, viáticos, incluye viaje, hotel, comida. Bonos a nuestros hermanos de nuestra iglesia que verdaderamente tienen necesidad. Pero a los de nuestra iglesia, porque cada pastor tiene que ver con su iglesia. ¿En qué utilizamos los diezmos y las ofrendas? Les damos a los predicadores su pasaje, ida y venida. Son como más de 30 predicadores. De todo eso, ayudas, pagos, facilito, de ahí yo como. De lo que Dios me bendice en campañas en otros países, ese dinero lo tengo en el bolsillo por un rato y ahí lo pongo para ustedes. Y primeramente para mi Señor en su programa, porque cubrir 30 programas radiales con este pueblo es difícil. Porque no todos diezman. De tanta gente hay como 70, creo que ha aumentado ahora los diezmos, 80, ahí está el tesorero. Como 80 personas han aumentado los diezmos. Los demás son ladrones. ¿Cuánto le alaban al Señor? Hay una interrogación, mis amados. ¿Qué pasa si yo no diezmo? La Biblia. Yo soy es Biblia. Yo no estoy lleno de ideología ni me llevo con las ideas. Estás trayendo maldición económica sobre tu familia. Ese es el punto 1. Le has robado a Dios y estás cerrando a Dios las oportunidades para que Él te bendiga, porque la llave para la bendición financiera está en darle a Dios lo que le pertenece. En primer lugar es a Dios. El que le roba a Dios es un ladrón. Mejor váyase, súbase a un transporte y asalte, que es mejor
que robarle a Dios. Un día había a una persona, mientras los hermanos oraban, se le lleva una Biblia y lo cogí. Ven acá. Le digo, vente acá. Señora, véndame un cuchillo. ¿Y para qué quiere pasar un cuchillo? Para dárselo a él. Véndame un cuchillo. Te voy a regalar este cuchillo para que vayas a saltar en los buses, que Dios te perdona. Pero esto, robarle a un hijo de Dios, robarle a un hijo de Dios, eso es peligroso. ¿Cuánto mayor el que le roba a Dios? ¿Cuánto le alaban? Robarle al hermano y a la hermana es a robarle a Dios. ¿Verdad que es así? ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? Por eso que la gente respeta al pueblo de Dios. Yo no veo que ningún piropo, ningún hombre le echa a una hermanita. En cambio, cuando va una filistea por ahí, porque es religiosa, pues. Pero nosotros no somos religiosos. Nosotros somos el pueblo bendito de Dios. ¿Qué pasa si yo no diezmo? No lo mires a ver tampoco, por abajo del Señor. Estoy siendo mal ejemplo para mi casa y mi familia. Es como que yo sea un pastor y trate mal a mi esposa y mis hijos. Dicen, pastor, mi papá. ¿Qué le parece a usted? Para ustedes seré pastor y para mi casa. Si de ahí comienza el pastorado. Yo he escuchado así a hijo, a hija. Me ha dicho hermano Mariscal, mi padre es un pastor. Ese de pastor no tiene nada. Porque maltrata a mi madre. Y por ahí anda con una hermanita de arriba para abajo. ¿Ah? Y la hermanita, como es carnuda, le encanta el pastorado también ella, alabado sea el Señor. ¿Qué pasa si yo lo diezmo? Estamos en el cuarto punto. Mi conciencia me hará sentirme el más miserable y culpable. No contribuyo de ninguna manera con el avance del Evangelio. El último punto. ¿Qué hipócrita soy? De nada me sirve que ore, de nada me sirve que ayune, que predique, que le cante a Dios, que dance. ¿Por qué? Porque soy un ladrón. Y que pido bendición económica. Pero si no obedezco la palabra, ¿cómo le voy a pedir al Señor bendición económica? Si usted tiene una cuenta de ahorro en el banco, si hay dinero saca y si no hay dinero no saca. Igual es el banco de los cielos. Si hemos depositado a Dios, Dios nos da. ¿Cómo voy a pedir si no le he dado a Dios? Dios no puede ser burlado y Dios nunca va a quebrantar su palabra. Fíjense que algunos creyentes no diezman porque no han sido enseñados por su pastor. Otros no han comprendido que el diezmar es una de las llaves para obtener la bendición económica. En cambio, yo me pongo como ejemplo, hermano, que estoy delante del Señor. Cuando yo diezmo, y siempre diezmo, y casi todos los días diezmo, yo lo hago con amor a mi Señor y a mi iglesia. Yo ando sembrando donde quiera, porque yo sé que la siembra es para recoger. Otros creyentes no diezman. ¿Por qué creen que otros creyentes no diezman? Porque son ávaros como ustedes. Y ponen un pretexto. Ponen un pretexto. Yo he escuchado. Dice, hermano Mariscal, yo no diezmo en esa iglesia. Que ese haragán de mi pastor vaya a trabajar, dice.
Le digo, ¿y si Dios lo puso a él? ¿Y si Dios lo constituyó como pastor? Es que yo no veo obras. No sé qué hace el dinero, el pastor. Me incluyo yo también. ¿Qué es lo que hace? Yo, gracias a Dios, yo no tengo nada. Por eso mi esposa me dice, el día que te metan un tiro predicando, porque yo soy evangelista, me encanta gritar en la calle, y uno está propenso a que lo disparen, ¿verdad que sí? El día que te metan un tiro, que tus hermanitos te lleven a la clínica, porque yo te llevo al hospital. Tienes 25 años sacrificándote y no tienes nada. Le digo, pero tengo el reino. Y es verdad. Como hay un proverbio por ahí que dice que hay que guardar, ¿qué? Pan para mayo. Pero usted me pagará en la clínica, alabado sea el Señor. Fíjese, hermano, la llave de la bendición financiera. ¿Cuál es la llave de la bendición financiera? Ofrendar y diezmar. De verdad que hay muchas iglesias que no hacen ninguna obra del Señor y el pueblo endurece su corazón. Pero yo le digo, sálvese usted como pueda. Así su pastor no haga ninguna obra para Dios, sabemos que no hay entrada para aquellos que le roban a Dios. ¿Cuánto le glorifican al Señor? ¿Cuánto le alaban? Porque la Biblia dice que los ladrones, los miserables, hipócritas, los mentirosos, Apocalipsis 21:8, no entrará en el reino de los cielos. No hay entrada. Y sabemos que no hay entrada para los ladrones. Un día se me acercó una hermana. Esa sí era una hipócrita de pasado mañana. ¿Qué estamos hoy día? Domingo. Hasta el miércoles de hipócrita. Me dice, hermano Mariscal, y lloraba, pues, ¿qué le pasa? Yo quiero diezmar, pero mi esposo no me deja trabajar. Y le digo, ¿y cuánto te da tu esposo para la comida? Mi esposo me da $60 semanal para la comida. Son $6 que tiene que sacar para tu señor, pues. ¿Y por qué no le saca? De ahí te voy a sacar. ¿De dónde vas a sacar, pues, farisea? Si la Biblia dice de lo que ganamos y de lo que recibimos, le damos a Dios. Amén. Tenemos que darle a Dios. Ahora, escúchame bien lo que dice el libro de Deuteronomio 26, versículo 13. El diezmo debe de ser consagrado en casa, en su congregación. Debe de entregarse y presentarse en el lugar donde nos congregamos. Amén. Y el diezmo debe de presentarse como un acto de adoración a Dios. Así lo dice Deuteronomio 26:10. El diezmo debe ser entregado con gozo y alegría. Porque el Señor dice, pruébame. Pruébame con el diezmo. Pruébame con las ofrendas para ver si no te bendigo. Piense que esta es la llave de la bendición financiera.
primero que tiene que diezmar es el pastor, pues. Y yo no diezmo el 10, 40, el 50, 80, hasta el 100 he diezmado. Porque yo sé lo que es darle a Dios. Por eso que uno tiene que ser honesto delante de Dios y delante de los hombres. Mi esposa tiene su negocio. Y yo le dije hace años, porque ella me trajo el diezmo, le digo, mira, mija, si tú me traes el diezmo a mí, Dios no te va a bendecir. Porque lo estamos dejando en la casa, en la iglesia. Ora a Dios y ve a quién le da tu diezmo. Y ella ora a Dios y le da los diezmos a las más pobrecitas y ancianas. A tú no te da porque eres muy avispado, a las ancianitas. Hasta ahora, de hace años. ¿Para qué? Para que Dios la bendiga. Le da su diezmo a los pobres. Porque yo quiero que Dios te bendiga. Así hago con mis diezmos. Así hago con mi diezmo. Y ayudo al que tengo que ayudarle. Porque yo soy bien claro, a veces tengo 20, 30 sobres y estoy viendo a quién le doy. No al pedigüeño, al que necesita. Hasta las canastas que llegan de comida, que ahí hay una canasta que se da toda la semana. A veces se pierde una semana o 2 semanas, pero se le da. Estoy viendo quién necesita esa canasta de comida. Porque Dios es bueno. Dios quiere bendecirnos. Pero vamos a hacer la parte humana, la que nos corresponde. Y si hacemos esa parte humana, Dios no fallará en hacerla. ¿Usted sabe cuáles son las bendiciones para usted y su casa? Yo con mi esposa no tenía a dónde sentarnos cuando Dios me llamó y vente a Nueva York. Tenían una mesa y la cama. No tenían ni silla para sentarnos. El arduo trabajo es el fruto de todo. Y Dios comenzó a bendecir. Y Dios comenzó a bendecir por la fidelidad. Por eso que Jesús se me presentó en persona en mi cuarto. No es sueño, visión ni revelación. Y me dijo, entrégame tu vida. Y me señaló la Biblia, si vives mi palabra, nada te va a faltar. Y los que te bendicen los voy a bendecir. Quiero que seas fiel a mí. Hasta ahora, con mi debilidad y flaqueza, soy fiel al Señor. Usted honra a Dios y Dios lo honra.